Xi Jinping y Vladimir Putin han sido vistos juntos con frecuencia, mostrando lo que parece ser una gran amistad. Sin embargo, lo que pocos saben es que, en realidad, Rusia y China están más cerca de ser enemigos mortales que verdaderos aliados. Y eso es precisamente lo que revela la historia. Recientemente hemos sido testigos de la trágica invasión de Rusia a Ucrania, un conflicto que ha tensado aún más las relaciones internacionales. Desafortunadamente, esta situación está lejos de resolverse. Una de las posturas más enigmáticas en esta historia ha sido la de China, la segunda mayor potencia económica del planeta. Mientras que muchos países condenaron la invasión rusa, China se ha mostrado como un aliado silencioso, manteniendo un perfil muy bajo. Este silencio estratégico en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha dejado a muchos perplejos. La ONU, cuya misión principal es garantizar la paz y la seguridad internacional, no ha podido tomar una posición firme contra la agresión rusa, en gran parte debido al veto de sus miembros permanentes, especialmente China. Altos funcionarios chinos han llegado a declarar abiertamente que apoyan las preocupaciones de Rusia respecto al avance de la OTAN en Europa del Este. Culpan a Estados Unidos y a la OTAN por prolongar el conflicto al suministrar armas a los ucranianos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿está realmente la ONU cumpliendo con su papel? La actitud de China de no condenar a Rusia en la ONU no es solo una cuestión de amistad, sino más bien una decisión geopolítica estratégica llena de intereses económicos y militares. En este documental de Enigma, vamos a sumergirnos en los secretos y oscuros intereses detrás de cada movimiento milimétricamente calculado por China. ¿Cuáles son los verdaderos peligros que Xi Jinping representa para Rusia? ¿Y cómo puede esta relación influir en el futuro de la política global? Prepárate para un análisis revelador sobre uno de los temas geopolíticos más importantes de la actualidad. Tal vez no lo sepas, pero el Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por varios países, pero solo 5 de ellos tienen puestos permanentes con poder absoluto de veto. Esas 5 sillas fueron definidas hace décadas por los países que lucharon y ganaron juntos la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y, sorprendentemente, Rusia, que en ese momento era la Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, estos países formaron el Grupo de los Aliados, que se unieron contra las potencias del eje Alemania, Italia y Japón, que estaban expandiendo agresivamente sus territorios, principalmente en Europa. Justo después de la guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para mantener la paz y la seguridad mundial. La formalización oficial ocurrió en la Conferencia de San Francisco en 1945, donde representantes de 50 países se reunieron para elaborar y firmar la Carta de las Naciones Unidas. Aunque muchas naciones contribuyeron a este esfuerzo, la iniciativa principal vino de las mayores potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. En la creación de la ONU, esos países, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y la Unión Soviética, se aseguraron asientos permanentes en el Consejo de Seguridad, con poder de veto. Aunque la República Popular China es el miembro permanente actual, en el momento de la fundación de la ONU, China estaba representada por la República Nacionalista, que había sido derrotada en la Guerra Civil China. Explicamos esta historia en más detalle en otro documental aquí en el canal. La República Popular China asumió su silla permanente recién en 1971. Hoy en día, no parece muy lógico pensar que justamente los países que más han disputado poder en el mundo en las últimas décadas sean aquellos con mayor poder de voto en una organización que supuestamente debería mantener la paz mundial. Este desequilibrio plantea muchas preguntas sobre la eficacia y la imparcialidad de la ONU.
La actitud de China de alinearse con Rusia sugiere una especie de amistad estratégica. China importa una cantidad significativa de gas natural de Rusia, por lo que, en este momento, el dinero parece hablar más alto. Es claro que la relación entre el aumento de las exportaciones de energía rusas hacia China y el financiamiento de la guerra en Ucrania es más compleja de lo que parece. Pero lo que no se puede negar es que, a causa de la guerra, Rusia ha enfrentado varias sanciones, perdiendo su capacidad para exportar petróleo y gas, especialmente hacia Europa. Ahí es donde entra China en escena. El país es el mayor importador mundial de petróleo y Rusia es un proveedor clave. Así, China ha comenzado a importar una parte importante de los recursos energéticos rusos, lo que sin duda ha proporcionado a la maquinaria de guerra rusa el dinero necesario para continuar la lucha contra Ucrania. Además, hay un historial de acuerdos y colaboraciones entre ambos países que no se puede ignorar. Por ejemplo, en 2013, durante la primera visita de Xi Jinping a Rusia como presidente, se firmaron varios acuerdos de cooperación económica, además del suministro de petróleo y gas. La cooperación entre los dos países se extiende a áreas como tecnología nuclear civil, transporte e incluso maniobras militares conjuntas. También comparten una visión común en cuestiones geopolíticas, oponiéndose con frecuencia a la influencia de Estados Unidos y la OTAN en diversas regiones del mundo. Cabe recordar que, a lo largo de la historia, rusos y chinos han tenido numerosos conflictos territoriales. Durante la Guerra Fría, los dos países estuvieron cerca de una guerra nuclear por disputas fronterizas. Incluso antes, en el siglo XIX, el Imperio ruso arrebató grandes porciones de tierra a China. Hoy, esta asociación entre Xi Jinping y Vladimir Putin no borra ese pasado turbulento. Muchos expertos creen que China representa una amenaza a largo plazo para Rusia. El crecimiento económico y militar de China podría transformar fácilmente la dinámica de poder en la región. Rusia, aunque sigue siendo una potencia territorial en Eurasia, se encuentra actualmente en medio de una guerra intensa. Este conflicto está teniendo un costo muy alto, hundiendo la economía del país, que ya enfrenta severas sanciones. La inflación es alta, el rublo está devaluado y la calidad de vida de la población está empeorando. El futuro es incierto, y los costos humanos y económicos son enormes. Aunque Rusia ha acumulado una gran reserva de oro para mantenerse a flote, necesita aún más dinero. Y China está siendo de gran ayuda, especialmente ahora que las relaciones comerciales de Rusia con Europa y Occidente se han deteriorado. Una parte considerable de las exportaciones rusas se está pagando en yuanes, una tendencia que ha ganado fuerza desde la invasión de Ucrania. La cooperación económica entre ambos países se está volviendo cada vez más crucial para la supervivencia financiera de Rusia. Diferente del pasado de la gigantesca Unión Soviética, que dominaba una vasta extensión de Europa del Este con gran poder geopolítico, la Rusia actual enfrenta grandes desafíos. Para darte una idea, la influencia soviética se extendía desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico, pasando por la cadena montañosa de los Cárpatos. Hoy, Rusia lidia con la pérdida de influencia y territorio, especialmente en la región del Mar Negro. Esta área estratégica se ha convertido en un punto crítico, ya que Rusia busca garantizar la seguridad de Moscú y sus alrededores. La anexión de Crimea en 2014 es un ejemplo de cómo Rusia intenta mantener su presencia en la región, aunque al costo de sanciones internacionales y aislamiento diplomático. Además, la presencia rusa en Asia se está debilitando a medida que China crece económicamente de manera impresionante. El aislamiento de Rusia del resto de Asia se ha vuelto evidente, con dificultades para mantener su influencia en la región. Después del colapso de la Unión Soviética, países como Kazajistán y Uzbekistán en Asia Central comenzaron a actuar de manera independiente y,
En muchas ocasiones, desafían a Rusia, recordando su relación con la antigua Unión Soviética. En la década de 1970, la Unión Soviética era la gran potencia en Asia, ejerciendo un control e influencia significativos. Sin embargo, con el tiempo, se desintegró, y China ha surgido como la nueva potencia dominante para los países de Asia Central. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China es un claro ejemplo de cómo Beijing está expandiendo su influencia. Lanzada en 2013, esta ambiciosa iniciativa busca conectar a China con docenas de países a través de una red de infraestructura que incluye ferrocarriles, carreteras, puertos y oleoductos. La idea es recrear las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda, promoviendo el comercio y la inversión entre Asia, Europa y África. Este proyecto gigantesco está ayudando a China a aumentar su presencia económica y política en Asia Central y otras regiones. Países como Kazajistán y Uzbekistán, que anteriormente estaban bajo la influencia soviética, ahora están cada vez más conectados a China a través de estos proyectos de infraestructura. Estas inversiones consolidan a China como el principal socio comercial de diversos países, no solo en la región, sino también en el mundo, incluida África. Una parte importante del proyecto chino es el Corredor Económico China-Asia Central, una iniciativa diseñada para impulsar el desarrollo económico y comercial en Asia Central. El Corredor Económico China-Asia Central es una red integral de carreteras, ferrocarriles, oleoductos y gasoductos que establecen una conexión vital entre China y los países de Asia Central. Esta infraestructura robusta está destinada a facilitar el comercio y promover el desarrollo económico sostenible en la región, representando una transformación significativa en las dinámicas geopolíticas y económicas locales. La iniciativa es parte del ambicioso proyecto de la Franja y la Ruta, creando nuevas oportunidades de comercio e inversión en decenas de países. Además de conectar a China con Asia Central, la iniciativa de la Franja y la Ruta se extiende a Europa, África y otras partes de Asia, involucrando a más de 60 países. Otra consecuencia importante es el cambio en las exportaciones de estos países, con una parte significativa ahora dirigida directamente a China. En el caso de Uzbekistán, por ejemplo, este cambio ha sido bastante fuerte. En 2020, las exportaciones a China representaron el 22% del total de las exportaciones de Uzbekistán, mientras que las exportaciones a Rusia solo representaron el 10,2%. Además, el Corredor Económico China-Asia Central no solo facilita el transporte de bienes, sino que también impulsa la inversión en infraestructura local, creando empleos y fomentando el crecimiento económico en las regiones que atraviesa. Los oleoductos y gasoductos, por ejemplo, son cruciales para transportar recursos energéticos vitales de Asia Central a China, garantizando la seguridad energética de Beijing y fortaleciendo los lazos económicos entre estos países. Esta transformación está evidentemente cambiando la geopolítica en la región, con los países locales volviéndose más dependientes de China que de Rusia. La creciente influencia china está ejerciendo presiones económicas, obligando a los países de la región a elegir entre acuerdos comerciales con uno u otro. El ascenso de China como superpotencia le otorga considerable poder en la zona, mientras que Rusia se enfrenta a la difícil decisión de aceptar una posición menos dominante en el escenario geopolítico o resistir el ascenso chino, permaneciendo en silencio. Esta dinámica también genera desafíos significativos para los países de la región, que intentan equilibrar sus relaciones e intereses estratégicos sin perder su soberanía ni su poder de decisión. El dilema entre China y Rusia pone de relieve la complejidad de las alianzas internacionales y sus implicaciones para la estabilidad y prosperidad de todos los países involucrados. Probablemente ya has llegado a una conclusión bastante obvia. Cada vez es más evidente que esta balanza de poder se inclina hacia el lado chino. Y esto es aún más claro si miramos al pasado.
La realidad es que el cambio de poder en Asia siempre presentará numerosos desafíos, especialmente debido a las antiguas disputas territoriales en la región. En 1858, China estaba pasando por una fase complicada. La dinastía Qin enfrentaba una serie de problemas económicos y sociales que dejaban al país vulnerable. Aprovechando esta situación, el Imperio ruso entró en escena. Primero vino el Tratado de Aigun en 1858. Básicamente, los rusos utilizaron la fragilidad de China para obligarla a ceder vastos territorios al norte del río Amur. Fue una jugada estratégica para expandir el territorio ruso. 2 años después, en 1860, la situación empeoró para China con el Tratado de Pekín, mediante el cual Rusia obtuvo aún más tierras en Manchuria. Fue otro golpe para los chinos, que perdieron una región históricamente importante. ¿El resultado de todo esto? China terminó perdiendo territorios significativos frente a Rusia, incluyendo el área donde hoy se encuentra Vladivostok, que se convirtió en un puerto estratégico clave para Rusia en el Pacífico, cambiando el equilibrio de poder en la región. Los chinos se vieron obligados a ceder Manchuria a los rusos, y hasta el día de hoy esta región forma parte de Rusia. Delimitada por el río Amur al sur, el Océano Pacífico al este, la frontera sino-rusa al norte y Corea al oeste, esta área es rica en recursos naturales. Incluye petróleo, gas natural, carbón y madera, además de ser un centro importante de agricultura y manufactura. Con China volviéndose cada vez más poderosa económica y militarmente, es posible que en los próximos años o décadas los chinos aspiren a recuperar estos territorios, utilizando argumentos similares a los que usó Rusia en el pasado. Si Rusia continúa enfrentando problemas económicos, especialmente debido a la guerra en Ucrania, y se vuelve más dependiente de China, los chinos podrían presionar a Rusia para que devuelva la Manchuria exterior. La estrategia china podría implicar amenazas de interrumpir la compra de energía rusa, dado que la economía rusa depende en gran medida de las exportaciones de energía hacia China. Cuando China perdió esos territorios a manos de Rusia, el país enfrentaba una fuerte presión externa, incluida la interferencia del Imperio Británico en las costas chinas, además de rebeliones internas. En un escenario donde Rusia esté debilitada y China sea aún más poderosa, la dinámica de poder en la región podría cambiar dramáticamente. China tiene una larga historia de conflictos con potencias europeas, especialmente durante lo que muchos chinos llaman el siglo de humillación entre 1839 y 1949. Este periodo fue un verdadero calvario para China, con guerras, tratados injustos y ocupaciones que dejaron al país a merced de las potencias extranjeras. El siglo de humillación comenzó con la Primera Guerra del Opio, 1839 a 1842, cuando el Reino Unido derrotó a China y la obligó a abrir sus puertos al comercio británico, además de tomar Hong Kong. Y eso fue solo el comienzo. Otras guerras y tratados le siguieron, como la Segunda Guerra del Opio, 1856 a 1860, que involucró al Reino Unido y Francia, lo que resultó en más concesiones territoriales y comerciales. Este periodo dejó cicatrices profundas en China y sigue siendo un tema sensible hasta el día de hoy. El recuerdo de esas humillaciones alimenta el deseo de recuperar los territorios perdidos y restaurar el prestigio del país, especialmente ahora que China se está convirtiendo en una potencia económica y militar cada vez más influyente. Este es otro motivo por el cual Rusia debe estar atenta. Hoy en día, la presencia china en la región es mucho más fuerte que la rusa. China tiene una población mucho mayor, infraestructura más desarrollada y un crecimiento económico meteórico, siendo el ascenso económico más grande en la historia de la humanidad, especialmente si observamos desde 1990. Este cambio de escenario tiene implicaciones profundas no solo para la geopolítica regional, sino también para las relaciones internacionales en su conjunto.
China está siendo cada vez más asertiva en sus reivindicaciones territoriales y en su política exterior, desafiando el orden establecido y creando nuevas dinámicas de poder. El impacto de estas transformaciones es vasto. Por ejemplo, la creciente dependencia de Rusia hacia China no se limita solo al comercio de energía. Rusia también está buscando más inversiones chinas en infraestructura y tecnología para compensar el aislamiento económico impuesto por las sanciones occidentales. Al mismo tiempo, China está utilizando su influencia económica para expandir su alcance estratégico, no solo en Asia Central, sino también en otras regiones como África y América Latina, como ya mencionamos anteriormente. Esta situación crea un delicado equilibrio de poder, donde los intereses económicos y geopolíticos están profundamente entrelazados. La posibilidad de que China presione a Rusia para recuperar territorios históricos puede parecer lejana ahora, cuando los países parecen amigos, pero no está completamente descartada si las circunstancias cambian. La historia nos ha mostrado que las alianzas y rivalidades pueden transformarse rápidamente, especialmente en tiempos de cambio. La Segunda Guerra Mundial es un claro ejemplo de ello. Ahora, para entender mejor cómo China se ha convertido en una potencia global y los desafíos que enfrenta, especialmente en relación con Taiwán, te invitamos a ver nuestro documental sobre el nacimiento de la nueva China y la disputa con Estados Unidos por Taiwán, que incluso podría llevar a una tercera guerra mundial. En este documental, exploramos las raíces del ascenso chino y las complejas relaciones que están moldeando el futuro de esta región estratégica. Haz clic en el video aquí en la pantalla y nos vemos allí.